y decidimos hacerles una breve cápsula de algunos de los museos que hemos visitado pues en este brevísimo recorrido que estamos haciendo de la Blanca Mérida. El primer museo que visitamos, lo tienen aquí a mis espaldas, es el Gran Museo del Mundo Maya. No habíamos venido nunca y es un museo relativamente nuevo, creado en 2012, así que queríamos venir a darnos una vuelta y ver un poco cómo está la cosa. De primeras impresiones les puedo decir que creo que hay muchas cosas que están muy bien planteadas. Creo que es un buen recorrido, sobre todo para el público turístico extranjero, para que se den una idea de qué es la cultura maya. Sin embargo, tiene algunas cosas que no nos gustaron. Por un lado, le dan muy poco espacio a la llamada guerra de castas, y esa sala, si bien aborda muchos temas de manera muy explícita sobre la explotación de los pueblos mayas, pues nos pareció que debieron de haberle dado más peso. Hay algunas cosas un poco confusas, se combina con el tema de la evangelización, que sin duda va de la mano por todo este proceso de colonización, pero sentimos que ahí hay un hueco, ¿no? Otros temas de museografía, de curaduría, que son un poco raros, que nos llamaron la atención, fue por ejemplo el uso de cédulas metálicas. Es dificilísimo leerlas de pronto por la manera en la que les da el reflejo de la luz. Vimos a mucho público de la tercera edad teniendo que agacharse en posiciones un poco incómodas para lograr leerlas, porque por ejemplo se encuentran ubicadas normalmente abajo, el brillo, insisto, no permite la lectura. Entonces ese tipo de cosas pues no está muy bien pensado para ciertos públicos que pueden tener una debilidad visual, ciertos problemas también de movilidad, que les cueste trabajo ver las cédulas. Entonces hay unos puntos que no nos gustaron. Otras cosas muy buenas son las cosas interactivas. Las maquetas son maravillosas, las pantallas táctiles. Pudimos hacer cosas como buscar nuestro cumpleaños en el calendario maya, que este tipo de detalles son siempre muy interesantes y muy divertidos para el público, así que eso me gustó. Y bueno, sí, algunos detalles de la narrativa, ¿no? De pronto brincas de un tema a otro sin tener muy claro como que por dónde vas. Falta un poco un acompañamiento más claro para el público. Y otro tema que creo que hay que señalar es que muchas de las piezas no tienen cédulas muy específicas. Hay una cédula que te explica toda la vitrina, sin embargo es difícil ver que en todas las vitrinas haya una referencia exacta de cada una de las piezas que estás viendo, de qué sitio provienen, a qué colección pertenecen, de qué época son, cuándo fueron producidas. Mucha de esa información se pierde y es muy importante que esté disponible para el público. Entonces, bueno, ahí algunas primeras impresiones del Gran Museo del Mundo Maya. Vamos a ver qué más nos encontramos. Pues hoy es claramente otro día, y es que la vez pasada que les contamos del Gran Museo del Mundo Maya, la verdad es que se nos fue toda la mañana ya. Entonces dejamos los museos de Paseo Montejo para hoy. Y les digo, es claramente otro día porque luego no me van a decir la continuidad, traemos otra ropa, hoy nos tocó un día nubladito. Pero bueno, en fin, no quisimos irnos de Mérida sin pasar a ver los museos que hay en Paseo Montejo, sobre todo el Palacio Cantón, que es un museo que a mí me encanta. Bueno, me encantaba, sigue siendo un museo muy bonito, pero ahorita les cuento algunos detalles que no nos encantaron. Y a mis espaldas pueden ver una de las dos casas gemelas, de las cuales una ha sido abierta ahora como museo. También les vamos a contar un poco de eso. Están pues básicamente pegados, o sea, la casa gemela está a una cuadra del Palacio Cantón. Del Palacio Cantón, algunos detalles importantes que tienen que saber. Hoy es domingo, el día que estamos grabando nosotros, y nos aparecía en San Google que estaba cerrado al público, pero no se dejen engañar. Sí está abierto al público los domingos, y presentando identificación de nacional, o sea, la INE o alguna cosa por el estilo, el acceso es gratuito, lo cual se agradece mucho. Ahora, cosas que no nos gustaron de visitar el Palacio Cantón es que, bueno, ahora las exposiciones son solo temporales. Todas las piezas de la colección permanente se llevaron al Gran Museo del Mundo Maya.
y eso me parece muy lamentable porque un museo sin su colección pues es un poco como una contradicción, ¿no? A mí no me gusta que haya museos que no tienen colección propia. Sin embargo, las exposiciones temporales buenísimas. Nos tocó una exposición sobre un proyecto arqueológico en Michoacán, maravillosa, la museografía increíble. Me encantó la manera en la que utilizaron motivos de la cerámica, también que parecían como textiles en la museografía, muy creativa, muy interesante, nos gustó mucho. También la exposición temporal del primer piso, muy interesante, sobre la historia del Museo Yucateco, y una exposición que resalta mucho el tema de la lucha social del pueblo maya con la cuestión enequenera, que habla de manera explícita de la explotación y la esclavitud del pueblo maya en la historia del Enequén, que también me parece muy importante que los museos comiencen a hablar de esas cosas. También la exposición habla de la mal llamada guerra de castas y sus implicaciones, y también del rol que jugó el Museo Yucateco, que me pareció muy interesante porque de alguna manera subraya cómo la institución del museo como tal pues ha funcionado también para perpetuar discursos colonialistas, porque ahí te explican constantemente cómo se utilizaban objetos de la guerra de castas como trofeo para hablar del triunfo de los criollos sobre el pueblo maya, que era representado como un pueblo bárbaro. Pues bueno, en fin, muy interesante, un museo que nos está invitando a hacer esas reflexiones críticas, eso lo celebro y me pareció maravilloso verlo en el Palacio Cantón. Ahora, sobre las casas gemelas, les explicaba, aquí están a mis espaldas, solo una de ellas ha sido abierta, la que en los años 60 fue adquirida por la familia Barbachano. Entonces, bueno, esa ya se puede visitar. Es interesante poder entrar, poder ver los espacios interiores de este tipo de lugares que normalmente solo apreciamos la fachada. Son desde luego casas de una arquitectura maravillosa, entonces vale mucho la pena verlas por dentro. El boleto de acceso, hay que decirlo, es un poco elevado, 150 pesos para nacionales. Un detalle que no me gustó es que en el acceso dice que se reservan el derecho de admisión. No me parece lo correcto, aunque entiendo que es un museo privado. Creo que eso no debe existir en un museo. Creo que una vez que decides abrir un espacio como museo al público, tienes que aceptar a todo el público. Me llamó mucho la atención, me pareció muy raro. Hicimos el tour. Creo que el tour tiene momentos buenos, algunos donde creo que hay que meterle un poco más de contexto. De pronto hablan de algunos personajes o de algunos temas dando por sentado que el público va a saber. Me saltó, por ejemplo, que hablaran sobre Pani, el diseñador, el hermano del arquitecto Mario Pani, sin explicar todas estas cosas, sobre quién era. Hablar de imágenes icónicas de la casa, pero en la museografía no hay. Por ejemplo, hablan de una fotografía de Grace Kelly en la casa, la fotografía no está en la casa. Entonces siento que de pronto esos detalles son muy buenos para que el público entienda un poco más, tenga más información. Y creo que también hace falta hablar más de los objetos que hay ahí. Explican muy bien la vida cotidiana en una casa así, es decir, por qué este espacio está de este lado, cómo se utilizaba ese espacio, para qué tipo de actividades, y eso me parece maravilloso porque es muy importante que hagamos historia de la vida cotidiana. Pero pasamos por un retrato firmado por García Ponce y el guía no nos dijo absolutamente nada, siendo un pintor importantísimo de Yucatán. Pasamos por lo que parecía ser litografías originales de Toulouse-Lautrec, no nos dijo nada del guía. De pronto siento que hace falta eso, abordar un poco más directamente los objetos que hay ahí. Algunos elementos decorativos sí nos los explicaba, o algunos muebles nos explicaba su función. Siento que hacía falta de pronto un poquito más de interpretación sobre esos objetos de artes decorativas que nos pueden decir muchísimo sobre su sociedad. Entonces, bueno, algunos puntitos ahí donde a mí me hubiera gustado más contenido, más interpretación, más contexto, pero en general interesante. Y otro punto que creo que sí hay que señalar es que cuando hablamos de casas como esta, hay que hacer lo que están haciendo en el Palacio Cantón, de hablar de todas también las injusticias sociales sobre las cuales se construyeron estos inmuebles. No hay ninguna mención sobre el tema de esclavitud en las haciendas enequeneras, sobre las luchas sociales de los mayas en relación a estos hacendados que construyeron las casas de Paseo Montejo, y creo que de pronto es necesario que haya de nuevo esos discursos críticos en los museos, que en estas estrategias de mediación con el público nos lo expliquen.
Temas de género me hicieron falta, había espacios reservados solo para los hombres, espacios reservados solo para las mujeres, eso no lo explican. Creo que de pronto hay como esos detalles donde hay que fortalecer el recorrido, aunque el guía creo que hizo un buen trabajo. En fin, ya saben, aquí nos gusta siempre hacer reseñas muy completas, no queremos simplemente decirles vengan a ver, está padrísimo, sino que nos gusta siempre reflexionar un poco sobre estos temas de museos. Y espero que esta información les sea útil a ustedes si vienen a Mérida, si vienen de paseo a los museos, al Paseo Montejo, que pues les sirva esta información y que se animen, por supuesto, a venir a Mérida. Ya les contaré más después. Bye.